Bien, en este tercer video habíamos estado hablando sobre el modernismo en Europa, el modernismo que significó o que se derivó precisamente de ese movimiento rebelde contra la idea prevaleciente, contra la idea dominante que significaba el poder divino o el derecho divino de los soberanos a gobernar, y que es cuestionado precisamente a partir de la reforma religiosa. En Europa en realidad hay tres movimientos reformistas que no solamente son distintos, sino inclusive opuestos entre ellos. El primero es la reforma luterana, que se da en Alemania, que no discute la autoridad del rey, pero sí separa, y eso es algo importantísimo, la autoridad religiosa de la autoridad política. Rompe ese lazo o ese aval que de alguna manera el Vaticano le daba a los reyes o le quitaba a los reyes. El otro movimiento es el movimiento calvinista que surge en Suiza, que se difunde por toda Europa, pero especialmente en lo que son los Países Bajos o en las provincias bajas, y que es un pensamiento bastante radical respecto al Estado, a las funciones del Estado, a la importancia del Estado. Para los calvinistas, que se definían como teócratas, es decir, partidarios del gobierno de Dios, el rey simplemente no tenía autoridad. La única autoridad reconocida era la autoridad de Dios, y esa autoridad de Dios se manifestaba a través de la conciencia del ser humano. Entonces ya no era un lazo o una comunicación directa, un cable tendido entre Dios y el soberano. Ahora el cable tendido está entre Dios y cada ciudadano, la conciencia de cada ciudadano, y por lo tanto es la conciencia la rectora de la conducta que las personas seguimos. En lo económico, en lo social, en lo político. Y en ese sentido se abre un enorme campo a un nuevo pensamiento que tendrá una gran influencia en Holanda, en Inglaterra, en Francia, pero sobre todo en los Estados Unidos de América. Estamos hablando del pensamiento liberal. Ese pensamiento que va a inspirar la Revolución norteamericana y luego la Revolución francesa. Ese mismo pensamiento que de alguna manera inspiró la rebelión de 7 provincias que deciden, de los Países Bajos, que deciden federarse y rebelarse al soberano español, que se supone era el que tenía soberanía sobre ese territorio de lo que hoy llamamos Países Bajos, especialmente Holanda. La tercera, el tercer pensamiento reformista religioso lo vemos en Inglaterra, y ese sí tiene un trasfondo pura y netamente político. El rey Enrique VIII decide divorciarse por 5ª vez y por razones de Estado. Él no tenía herederos y necesitaba dejar un heredero varón. Ninguna de sus mujeres había dado a luz, por lo cual siempre se había estado divorciando y volviéndose a casar. El problema es que en este momento el divorcio
a quien se lo está pidiendo es nada menos que la hija de los reyes católicos de España, quienes a su vez influían en las decisiones del Papa. De hecho, era Isabel la Católica la que de alguna manera definía quién ocupaba el trono de Pedro en el Vaticano. Así que Enrique VIII solicita permiso al Vaticano para poder divorciarse por enésima vez, y esta vez el Papa le dice que no. El divorcio iba más allá del capricho de Enrique VIII. Tenía que ver con esa superestructura ideológica que definía que el rey debería de ser un varón, y el rey, el nuevo rey, pues tenía que ser heredero del rey actual. Si el rey actual no tenía herederos, se creaba un vacío de poder en Inglaterra que a su vez iba a generar precisamente conflictos bélicos entre distintas casas reales europeas por ver quién iba a ocupar el trono en Londres. El conflicto termina con la decisión de Enrique VIII de desconocer la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia Católica, unificar el poder eclesiástico y el poder político dentro del territorio en el cual era soberano, declarándose a sí mismo no solamente soberano de Inglaterra, sino también jefe de la Iglesia Cristiana de Inglaterra. Es el inicio de lo que se llama hoy la Iglesia Anglicana, cuya cabeza es la reina Isabel de Inglaterra. ¿Por qué nace esta iglesia? Nace precisamente por la voluntad de Enrique VIII de cortar el cordón umbilical con el Vaticano. Ya no es el arbitrio de su santidad el Papa a quien debo de pedirle permiso para divorciarme de mi esposa y buscar otra que me dé un heredero. Lo hago como soberano, que tengo comunicación directa con Dios. Directamente le pido a Dios permiso, que estoy seguro me lo va a dar, para divorciarme, porque por razones de Estado necesito hacerlo para que la corona tenga un heredero. Y ahí surge entonces el tercer cisma religioso. Estos cismas provocan guerras en toda Europa. De hecho, ya habíamos dicho, los Países Bajos desconocen al soberano español, quien había pretendido poner en los Países Bajos un tribunal de la Santa Inquisición para juzgar a todos aquellos herejes que no fueran católicos, en un país donde la inmensa mayoría de las personas ya no eran católicos, sino calvinistas. Ese hecho, que es visto por los Países Bajos, pues es visto como una agresión de parte de España hacia los Países Bajos, pues es lo que motiva precisamente la independencia de estos países, su confederación de estas 7 provincias que comienzan a administrarse a sí mismas como república y que llegan a convertirse durante 100 años en una de las grandes potencias del mundo. Bien, nos queda ahora ver cómo estos movimientos llegan a América.
Pero en el poco tiempo que me queda en este video, tercero y último del día de hoy, simplemente voy a tratar de adelantarles un poco la película más rápido para que tengamos una idea de la materia en su conjunto. Hay un periodo de la historia importantísimo que son los 400 años de colonización de América que generan esencialmente dos polos opuestos. El uno es América del Norte, que es el último en colonizarse, el primero en independizarse, y el otro pues es la América ibérica, que hoy la marcamos del río Bravo hacia el sur, aunque en época de la independencia llegaba casi a lo que hoy es Canadá. Eso lo vamos a ver poco a poco, ¿ok? Y que es colonizado básicamente por España y por Portugal. La colonización norteamericana no es precisamente una colonización de la corona británica, todo lo contrario. Es una colonización de gente que de toda Europa, especialmente de Inglaterra, especialmente de Holanda y de otros países de Europa, huyen de la persecución religiosa y llegan a ese nuevo territorio en el norte de América, no patrocinados por un Estado, sino por el contrario, huyéndole al poder del Estado, huyéndole a la persecución religiosa, que era una persecución esencialmente estatal, huyendo de alguna manera a un sistema donde es el Estado el que maneja la economía en función no del ciudadano, no eran ciudadanos, eran súbditos, sino en función del bienestar del Estado, donde el Estado es igual al soberano, es decir, es igual al rey. Estas dos porciones de territorio se desarrollan, se independizan y pues hoy forman el mundo en que vivimos. La historia vamos a tratar de llevarla hacia el siglo XX, porque es la parte que más nos interesa de ver, y el siglo XX lo vamos a dividir básicamente en dos partes. El siglo XX antes de 1940 y el siglo XX después de 1940. Esta clase la cerraremos en un cuarto video y luego entraremos ya en materia propiamente dicho. Cortamos acá.